Y recorremos el país, decíamos la apertura de sesiones en Jujuy con Gerardo Morales, recién lo de Uñac en San Juan, y nos vamos a ir a Rosario ahora porque estamos en contacto con el diputado provincial de Santa Fe, Carlos Del Frade, quien tiene el gusto, el placer, el gusto es nuestro de que nos esté atendiendo. ¿Cómo le va, diputado? Muchas gracias. Buen día, ¿cómo le va? Un gustazo para mí. Bien. Bueno, de dos o tres temas para plantear justamente en relación al momento actual que se está viviendo. Hoy es 1 de abril, el tema de la finalización del decreto de congelamiento de alquileres, el deferimiento de los créditos UBA. ¿Qué situación se está viviendo allí en Rosario? Hay un informe de 440 desalojos pese a la prohibición. Se le está solicitando al gobernador que tome algún tipo de medidas. Sí, en realidad son 387 causas iniciadas para desalojo por no pago de alquileres durante la pandemia. Y este es un hecho que violenta el espíritu de aquel decreto 320 al que vos hacías mención, que fue prorrogado en septiembre, que duró hasta fin de año y luego hasta aquí, hasta el 31 de marzo, y ahora es un problema realmente muy serio, porque si no hay una decisión política del presidente de la Nación, y por lo visto por ahora no está la idea de prorrogar ese decreto, podemos encontrarnos con un drama social que se va a sumar a lo que ustedes recién estaban hablando de los índices de la pobreza y la indigencia en la Argentina. Así que nosotros le pedimos públicamente al gobernador de la provincia, al contador Omar Perotti, que por una cuestión de sensibilidad social y de justicia social, le sugiera al Poder Judicial, dentro de lo que es el respeto de la división de poderes, le sugiera que por favor no avancen con esto de los desalojos, porque muchas familias se van a quedar en la calle y eso va a generar una zozobra social aún mayor que la que ya se está viviendo por la falta de trabajo y por la pobreza. Estamos hablando de esa cantidad de desalojos con el decreto solamente mediante. En Rosario, solamente en Rosario, así que multiplicarlo al doble para toda la provincia. Claro. Es una situación realmente muy, pero muy grave. Decía que estos desalojos se dan con el decreto vigente. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay muchas familias que están absolutamente desesperadas con este tema, ¿no? Sí, porque aparte yo me imagino que este panorama se debe repetir en todas las grandes provincias argentinas. Sí, claro. En donde muchísima gente no le alcanza para pagar, porque entre otras cuestiones, en determinados lugares, por ejemplo, en la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, se triplicó la desocupación en este año, lo que genera una falta de ingresos permanente en los grupos familiares que alquilan nada más. Así que el drama de la gente que se define como familias inquilinas es realmente gravísimo. Por eso es fundamental, sería muy interesante que los gobernadores de las provincias más importantes que tenemos en Argentina hagan mención a estos temas, porque si no, lo que se impone es el criterio de los intereses de las cámaras inmobiliarias y también de mucha gente que de buena fe necesita sacarse de encima a quienes le terminaron generando una pérdida porque alquilaron de buena fe y terminaron siendo otra cuestión. Pero lo cierto es que la mayoría de la gente que trabaja y que paga un alquiler, hoy no lo puede estar pagando de acuerdo a lo que le exigen muchos propietarios, muchos sectores inmobiliarios, porque hay algunos pedidos, hay algunas demandas que están muy por encima, muy por afuera del marco de la realidad que estamos viviendo. Y está bueno lo que marca, diputado, porque es una transacción comercial, en definitiva, pero allí tiene que haber una sensibilidad social con este tema, porque estamos hablando de familia y de situaciones por ahí abusivas, ¿no? Sí, a mí me parece que eso es fundamental. Ahora, lo que hemos aprendido en la pandemia es que si el Estado se corre, si mira para otro lado, tenemos un comercio ilimitado que se vuelve prácticamente una carnicería contra la gente y me parece que eso es lo que hay que evitar. Diputado, le pregunto por la pobreza en Santa Fe, situación que, bueno, en todo el país, que ha ido creciendo. Es duro, ¿no? Cuando uno lo ve, obviamente, en el día a día, usted en su trabajo, pero digo, cuando se plasma en números, es una realidad que choca. Sí, porque además yo lo que siempre digo es que si vos dibujás el número en un papel,
516.000 personas pobres en Rosario, vos lo escribís con facilidad, el 5, el 1, el 6, el puntito y 3 0, lo dibujás con facilidad al número. Ahora tratá de imaginar cuántas caras de gente querida vos conocés inmediatamente en tu memoria. No creo que surjan más de 20. Hay que imaginar 516.000 caritas iguales. Es impactante, es una dimensión muy grande que en una Argentina que no para de producir riquezas, que no para de extranjerizar riquezas, que haya tanta pobreza. Es casi obsceno. Diputado, y algunos sectores, no creo que sea tan directamente proporcional, sí puede haber un crecimiento. Digo, con respecto a la violencia que se está viviendo en Santa Fe, en Rosario, ¿tiene que ver con esta situación? ¿Hay otra situación allí? Sí, yo creo que el mayor empobrecimiento de nuestro pueblo genera desigualdad, y ante la desigualdad y la ausencia de lugares para tratar de sostenerse materialmente la vida en los barrios de Rosario, en los barrios de Gran Córdoba, en los barrios de Capital Federal, la privada, ya fuera exiliada del circuito escolar, por lo que significó, entre otras cosas, la virtualidad, busca desesperadamente hacerse un peso, y el único lugar en donde generalmente aparece trabajo es el negocio ilegal que tiene el capitalismo, que es el narcotráfico y las armas. Hoy es más fácil encontrar armas y drogas en cualquier barrio de Rosario y de Santa Fe y de otros lugares de la Argentina que trabajo estable y en blanco. Y eso genera una permanente idea de recambio de chicas y chicos que terminan siendo, en el término leguleyo, fungibles. Es decir, que una cosa reemplaza a otra. Pero no hablamos de cosas. Estamos hablando de vidas adolescentes que necesitarían tener un presente distinto, un proyecto existencial, y no lo tienen porque no tienen trabajo. ¿Cómo evalúa la gestión de seguridad del gobierno de Perotti con el cambio de ministro en el medio? Yo lo que veo muy bien es la continuidad de las ideas que tenía Saín en el ministro Jorge Laña, y que ojalá se puedan llevar adelante, especialmente lo que tiene que ver con la depuración de los nichos de corrupción de la policía santafesina, la idea de desarticular los vasos comunicantes del contrabando de armas que hace esta realidad, que las pibas y los pibes tienen más al alcance llevando un arma que trabajo, y después el gran tema que pasa en Córdoba, en Capital Federal, en Rosario, y que no se toma conciencia de esto de parte de los grandes partidos políticos, que el corazón de este negocio no está en los barrios, está en la circulación del dinero, y esa circulación del dinero está en las mesas de dinero, en las mutuales, en las cajas que funcionan en el centro de las grandes ciudades, en los clubes de fútbol que tienen cuádruple o quíntuple contabilidad, en el negocio de los puertos. Eso, la reducción del lavado de dinero, es fundamental para que la Argentina salga de este círculo vicioso de tanta violencia que, insisto, se traga la vida de las más chicas y de los más pibes en los barrios de las grandes ciudades. Diputado, la última, y tiene que ver con Vicentín. ¿Cómo está la instancia? ¿Tiene que haber una mediación? Lo hablábamos recién con respecto a los alquileres, ¿no? Una situación distinta, sí. Pero el gobierno nacional tiene que interceder nuevamente. ¿Cómo está esa situación allí? Yo creo que es una necesidad que lo haga. Lamentablemente el gobierno nacional había planteado un proyecto de llevar al Congreso de la Nación una expropiación de Vicentín, después se encontró con la absolutamente previsible movilización en Avellaneda y Reconquista, la ciudad del norte profundo de la provincia donde está Vicentín, retrocedió, y cuando retrocedió se dio lugar entonces para la estrategia de este grupo empresarial, que es estirar lo más que puedan el concurso preventivo de acreedores, llegar a la quiebra para no pagarle a nadie, y dejar a los 8 directivos de Vicentín, que fugaron 791 millones de dólares a paraísos fiscales, muy tranquilos con ese dinero. Esa estrategia vuelve a marcarnos un Estado bobo y cómplice. Por eso sería muy importante que el gobierno nacional, y en este caso el gobierno de la provincia, porque hablamos de la empresa más grande de la provincia de Santa Fe, vuelvan a tener protagonismo, porque si no vamos a tener un desastre social, especialmente en el norte de la provincia. Carlos Del Frade, diputado provincial de la provincia de Santa Fe, un fuerte abrazo y muchas gracias por la atención. Un privilegio, gracias muchachos, hasta cualquier momento. Hasta luego.